¿Por qué el Super Saiyajin Azul no multiplica la fase Dios por 50? ¿Por qué el Super Saiyajin Azul desgasta tanta energía si solo es un Super Saiyajin? ¿Realmente el Super Saiyajin Dios es el plus divino más el estado base? Pues ya lo veremos. ¿No se han planteado la pregunta, de que si el Super Saiyajin Dios es un estado base, y el Super Saiyajin Azul es un Super Saiyajin, ¿por qué tiene que existir tal desgaste de energía en la última si lo es un Super Saiyajin? Y otra incógnita mucho mayor aún, ¿por qué el Super Saiyajin Azul no multiplica el Super Saiyajin Dios por 50? Si volvemos a ver el anime y el manga, nos daremos cuenta del gran concepto que pasábamos por alto. Quizás nuestro mayor error fue entender estas transformaciones en el orden equivocado, y no hacer caso de lo que se nos explicó en la misma serie acerca de lo que eran ambas transformaciones. Comencemos con el Super Saiyajin Dios, y veamos cuál es el verdadero poder que se esconde en su interior. Tanto en el manga, como en el anime, se nos habla de que dicha transformación se trata de un Super Saiyajin Dios, o también como un Dios Super Saiyajin, es decir, un Dios que está convertido en Super Saiyajin, pero, en su momento todos simplemente pensamos que Akira se había confundido con los nombres y no pensaba en el Super Saiyajin Azul, que sería el Super Saiyajin de la fase anterior. Sin embargo, Akira realmente se confundió con los nombres. ¿O realmente tuvo sentido la manera de llamar las fases divinas? Si eliminamos de nuestra mente todo lo que creíamos cierto, y volvemos a ver el manga y el anime, podemos notar que al momento en que se hace en el ritual, la transformación envuelve a un Goku que ya estaba transformado en Super Saiyajin, y en el anime ocurre lo mismo, intentado mostrarnos que es un Super Saiyajin que obtiene el poder de un dios. Sin embargo, pese a lo que se nos muestra de forma gráfica y de forma escrita, no sería suficiente para entender que dentro de ese cabello rojo en forma normal hay un Goku en Super Saiyajin, pero la serie nos lo muestra más adelante de forma más explícita. Cuando Goku está luchando contra Bills y pierde su ki divino, lo que deberíamos ver es a un Goku en estado base, pero no es lo que sucede, sino que aparece un Goku en Super Saiyajin. ¿Tiene esto sentido? Tanto si vemos el nombre, Super Saiyajin Dios, y le quitamos el Dios, lo que queda es un Super Saiyajin, y si hacemos caso a lo que vimos en el ritual, y contamos con que el plus divino acompañaba al Super Saiyajin, y luego le quitamos la parte divina, lo que queda es un Super Saiyajin ordinario, toda la escena tendría sentido, y reorientaría lo que teníamos en mente sobre la fase divinas. ¿Qué nos explica la serie? Que el Super Saiyajin Dios es efectivamente un Super Saiyajin que alcanza el ki divino. En este sentido, ¿cuál sería el Saiyajin en estado base con el ki divino? Sería el estado Dios que adquieren Goku y Vegeta cuando interiorizaron su ki dentro de la dimensión de los dioses, cuando tenían ki divino en estado base y no se transformaban. Esta escena adquiriría mucho más sentido, ya que existió la incertidumbre de que si tenían ki divino, ¿por qué no estaban transformados en Super Saiyajin Dios? Y ahora la respuesta es clara, ellos en modo divino no se transforman, serían dioses con su poder base como lo es Bills y Champa, pero si se transformaran en Super Saiyajin con el modo Dios, aparecería la transformación de las leyendas, el Super Saiyajin Dios. Tanto el nombre, como las escenas que nos mostraron van adquiriendo sentido. Pero ahora, ¿no se supone que esto contradeciría al Super Saiyajin Azul? Por supuesto que no, le daría más sentido a todos los sucesos posteriores en la serie, y le daría sentido a que la fase azul no se multiplique por 50. Veamos, ¿qué pasaría si ellos sobreexplotan el poder del Super Saiyajin Dios en un Super Saiyajin más potente? Una manera de explicar lo que sucede, sería prestando atención a la manera en que Trunks interpreta al Super Saiyajin 2, lo describe como, el Super Saiyajin del Super Saiyajin, simplemente porque es una fase que sobreexplota la anterior, sacrificando energía a cambio de más poder. De la misma manera, Goku y Vegeta interpretan al Super Saiyajin Azul, describiéndola como, un Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Si comparáramos esta transformación con las ordinarias, esta podría llamarse de manera sencilla Super Saiyajin Dios fase 2, porque de la misma forma como el Super Saiyajin 2 y 3 sobreexplotan al Super Saiyajin para obtener más poder pero generando desgaste de energía, el Super Saiyajin Azul se trataría de sobreexplotar el Super Saiyajin que se encuentra acompañando el modo Dios para obtener más poder y desgastando energía.
Gráficamente, tenemos el modo Dios, aunque desconocemos el poder en ese estado ya que Goku y Vegeta nunca lo han utilizado en combate, y si ahora le agregamos el Super Saiyajin, ya tenemos el modo Dios multiplicado por 50, un Super Saiyajin Dios, y si ahora superamos ese Super Saiyajin, sobreexplotando su poder, nos convertimos en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Ahora, sabríamos que se multiplicaría la fase anterior, pero hasta ahora no podemos precisar por cuánto, ya que, podría ser por 2, al igual que el Super Saiyajin 2 con el Super Saiyajin, o podría ser por 4, al igual que el Super Saiyajin 3 con la 2, o hasta también por 8 al igual que el Super Saiyajin 3 con el Super Saiyajin. Ahora todo tendría sentido, siendo el Super Saiyajin azul una sobreexplotación del Super Saiyajin del modo Dios, al igual como lo son la fase 2 y la fase 3, explicaría el por qué Goku y Vegeta no pueden mantener ese poder por mucho tiempo, porque no es una transformación natural como el Super Saiyajin, sino una sobreexplotación de la misma, y explicaría por qué el desgaste de energía, ya que eso es lo que ocurre cuando se obtiene un poder forzado y no natural que sacrifica energía, y también nos daría el motivo por el cual la fase azul no multiplica a la roja por 50, ya que el Super Saiyajin Dios teóricamente multiplicaría el modo Dios mostrado por 50, y la fase azul no puede multiplicar de nuevo todo ese poder por 50, ya que es un Super Saiyajin del Super Saiyajin, y ya hemos visto que las sobreexplotaciones del Super Saiyajin solo se multiplican por pocas veces, como 2,4 u 8. Sin embargo, muchos me dirán que el desgaste de energía solo existe en el manga y no en el anime, pero, ¿es cierto eso? El principal argumento que se indica es que en el anime, Vegeta no mostró desgaste de energía, pero hay algo fundamental que se ignora, el ki del manga debe tener el mismo poder o superior a sus adversarios para poder usar el salto del tiempo, y sabiendo que Vegeta es superior a Hit, en el manga tuvieron que aumentar la velocidad de desgaste y decir que por solo mostrar la transformación a Kiabe, fue que no pudo usar todo el poder contra Hit, y dándole sentido a que Hit ganara, porque si no lo hubiesen dicho, a Vegeta no le hubiese afectado el salto del tiempo de Hit. Ahora en el anime, Hit puede usar su salto del tiempo con cualquiera, sin importar que sean superiores a él, es por eso que no tuvieron que hablar del desgaste, de todas maneras por solo mostrar la transformación no se quedarían sin energías, y dejaron a Vegeta con su poder normal pero perdiendo contra el salto del tiempo. La única diferencia que se aplicaría, es que en el manga la velocidad de desgaste es mayor, pero en el anime también existe la misma pérdida de energía, tal y como les pasó cuando llegaron al límite mientras luchaban con la fusión de Zamasu. En este sentido, en el manga tampoco muestran otro punto en que el desgaste de la fase azul les haya afectado demasiado aparte de la pelea con Hit, y al igual que el anime, la fase azul perdió ante sus enemigos simplemente por no tener el poder suficiente contra ellos. Ahora, también quiero que prestemos atención a por qué el Super Saiyajin azul no multiplica solo la parte mortal y deja por fuera al plus divino. Me doy a explicar nuevamente, si tratáramos de respetar la tabla de Akira, y contáramos con que el Super Saiyajin 3 vale 2, la fase Dios es 6, y la fase azul es 6,5, no tendría sentido que ese fuera todo el poder de la fase azul, ya explico el porqué. Vegeta nos explica que el gran poder que Goku muestra contra la fusión de Zamasu es un Super Saiyajin azul al 100%, y como sabemos que ellos nunca han mostrado tanto poder ni siquiera al inicio de transformarse, es más que obvio que cuando comienzan a luchar su poder en Super Saiyajin azul está al 90%, por ser generoso, o a un porcentaje mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre con la tabla? Si al Super Saiyajin azul con 6,5 lo reducimos al 90% porque no puede usarlo al 100% al inicio del combate, nos quedaría un 5,85, lo cual no tendría sentido, ¿o acaso el Super Saiyajin Dios es superior al Super Saiyajin azul? Obviamente no, es por eso que es imposible que la diferencia entre ambas fases sea tan baja, simplemente no hay manera de que respetemos la tabla de Akira, mientras al mismo tiempo reduzcamos el poder de la fase azul, y que no nos diga que la fase roja sea superior. Pueden intentarlo ustedes mismos y verán que es ilógico que la fase azul solo multiplique el estado base, y todo eso sin contar que en realidad, el Super Saiyajin Dios ya tiene un Super Saiyajin, así que la fase azul no puede multiplicar por 50 de nuevo. Como pueden ver, respetar la tabla de Akira es el camino equivocado, y tal como lo expliqué en mi video pasado, todo apunta a que la fase azul multiplica la roja unas cuantas veces, y así todo encajaría con perfecto sentido en Dragon Ball Super. Sin embargo, el Kaioken en la fase azul no debería ser una animalada de poder.
¿Cómo puede Goku soportar que el Kaioken se aplique a una transformación que sea Super Saiyajin del Super Saiyajin? Lo veremos en un próximo video. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Nos veremos muy pronto, compañeros.